Todos tenemos una idea, ¿no?, de lo que es la familia. Un lazo de afecto, un refugio. Pero para la ley, la familia es algo mucho, mucho más específico. Es una estructura con reglas, con derechos y con obligaciones súper claras. Hoy vamos a desentrañar ese diseño, ese plano legal de la familia. Entonces, vamos al grano. ¿Cómo define el derecho a la familia? Esta es la pregunta del millón. Vamos a ver que la respuesta legal a veces choca un poco con nuestra idea más emocional, pero tiene un poder inmenso sobre nuestras vidas. Bueno, acá lo tenemos. Legalmente hablando, una familia no es solo un grupo de personas que se quieren. Es un conjunto de relaciones que la ley reconoce y regula, como el matrimonio o la relación entre padres e hijos, que generan consecuencias jurídicas muy concretas. El Estado la protege, sí, pero también la define. Ok, empecemos a desarmar este rompecabezas. Para entender cómo funciona el diseño legal de la familia, primero hay que ver cómo nos ubica la ley a cada uno de nosotros dentro de esa estructura. Este es un concepto clave, el estado de familia. Hay que pensar en él como si fuera una etiqueta legal, nuestra posición oficial en el mapa familiar. Para la ley no se es solo una persona, se es hijo, cónyuge, madre. Y esa etiqueta determina muchísimas cosas. Y lo interesante de este estado de familia es que tiene reglas súper estrictas. Es universal, o sea, todos tenemos uno. Es correlativo, porque si hay un hijo, tiene que haber un padre o una madre. Es único en cada relación, y esto es fundamental, es inalienable. Nadie puede vender su condición de hijo o comprarla de padre. No es algo que esté en el mercado. Ahora pasemos a ver cómo la ley dibuja las conexiones entre esos estados. Si el estado de familia es nuestra ubicación, el parentesco es el mapa que une todos los puntos. El parentesco es básicamente el vínculo jurídico que nos une, y la ley moderna reconoce que este lazo puede nacer de 4 maneras: por sangre, por las técnicas de reproducción asistida, por la adopción o por afinidad, que es el que se crea con la familia de la pareja, o sea, los suegros, cuñados, etc. Muy bien, si es un mapa, tiene que haber distancias, ¿no? ¿Cómo sabe la ley si alguien es un pariente cercano o lejano? ¿Cómo se calcula eso? La ley usa un método que es bastante simple, la verdad. Para medir la distancia entre 2 primos, por ejemplo, primero se sube por el árbol genealógico desde uno de ellos hasta el abuelo que tienen en común. Cada generación es un grado. Luego, se baja desde ese abuelo hasta el otro primo. La suma de esos saltos nos da el grado de parentesco. Y uno podría pensar, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pero ojo, este numerito, este grado de parentesco, tiene efectos jurídicos enormes en la vida real. Esta tabla lo muestra perfecto. En lo civil, los grados definen con quién te podés casar y quién hereda tus bienes. En lo penal, cometer un delito contra un pariente cercano agrava la pena. Y en lo procesal, la ley te protege de tener que testificar en contra de tus familiares más directos. Sigamos, porque estar en este mapa familiar no solo da derechos, también impone obligaciones muy serias, y la más importante de todas es el deber de asistencia. La ley lo llama la obligación de dar alimentos. Pero cuidado, no se refiere solo a la comida. Es un concepto legal mucho más amplio que abarca todo lo necesario para vivir, y es una obligación que se puede exigir en la justicia entre ciertos parientes. Y no todos están obligados de la misma manera. Hay un orden muy estricto. Primero, la obligación es entre padres e hijos. Si ellos no pueden, la responsabilidad pasa a los hermanos. Y en último lugar, se le puede exigir a ciertos parientes políticos, como los suegros y los yernos o nueras entre sí. Como les decía, el concepto de alimentos es súper amplio. La ley es muy clara, incluye todo lo indispensable para la subsistencia, la vivienda, la ropa, la salud y, muy importante, la educación, que puede extenderse hasta los 25 años si la persona está estudiando una carrera universitaria. Para la parte final, vamos a explorar qué pasa cuando las relaciones familiares se prometen y no se cumplen, o cuando se vuelven dañinas y se necesita que la ley intervenga. Esta es una pregunta clásica. Alguien promete casarse, se hacen planes, se gasta plata y de repente rompe el compromiso. ¿La persona abandonada tiene algún recurso legal? ¿Puede hacer algo? La respuesta de la ley es contundente y para muchos bastante sorprendente. No. El código lo dice clarito. No se puede forzar a nadie a cumplir una promesa de matrimonio ni demandar por los daños que cause la ruptura. Un corazón roto, según la ley, no tiene reparación económica.
Pero, y acá está la letra chica, si bien no se puede demandar por el daño emocional, sí se puede exigir que se devuelvan los regalos que se hicieron pensando en ese matrimonio que al final no fue. Así que legalmente sí se puede pedir que devuelvan el anillo de compromiso. Ahora, dejemos las promesas y pasemos a la protección, porque el derecho no solo define a la familia, también tiene que actuar cuando dentro de ella hay violencia o se están violando derechos. Acá vemos dos ejemplos clarísimos. La ley de impedimento de contacto castiga con prisión al padre o la madre que no deja que el otro vea a sus hijos. Y la ley de violencia familiar le permite a un juez tomar medidas urgentes como sacar al agresor de la casa o poner una orden de restricción para proteger a las víctimas. En resumen, queda claro que la ley crea un verdadero mapa de nuestras relaciones más íntimas. Nos da una identidad a través del estado de familia. Traza nuestras conexiones con el parentesco, nos impone deberes como la obligación de alimentos y finalmente nos ofrece protección cuando esos lazos se vuelven peligrosos. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Este mapa legal es un simple reflejo de cómo son las familias hoy en día o es la propia ley la que, con sus reglas y definiciones, termina moldeando y creando lo que entendemos por familia?